Ayuno contra el ajuste y en cuestiones que tienen que ver con discapacidad, en personas que realmente necesitan la asistencia del Estado. Lamentablemente, desde hace 2 años y medio no dejan de perder prestaciones, beneficios que habían obtenido aquellos quienes más lo necesitan. Bueno, lamentablemente no fueron escuchados, no son escuchados últimamente. Se necesita el dinero de la discapacidad, un ajuste realmente muy fuerte, y este ayuno de 3 días que se realizó en el Congreso hoy culminó allí en la marcha que se realizó a Luján, donde diferentes sectores sindicales reclaman por paz, por pan y por trabajo, y también, por supuesto, quienes tienen algún tipo de discapacidad, por lo menos volver a lo que se tenía en el 2015. No están pidiendo mejoras por ahora, sino recuperar lo que se perdió en estos 2 años y medio. Para hablar al respecto, estamos con Pedro Ábalos, que es vicepresidente de la Confederación de Jubilados. También está Miriam Suárez, secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma, y María Rosa Ríos Blanco, que es del Observatorio de Discapacidad de la Ciudad. Gracias a los tres por estar aquí en el día de hoy. Bueno, 3 días de ayuno, reclamos que se vienen realizando con marchas. Ya han estado aquí en los estudios de 5N en varias oportunidades, y uno dice, bueno, después de tanto reclamo, alguna respuesta positiva, ¿verdad? No, la verdad que no tenemos ninguna respuesta positiva, y muy por el contrario, vemos que aún con el ayuno y todo lo que hicimos, nadie se hace cargo de por lo menos una respuesta concreta, decir, bueno, vamos a pensarlo, vamos a hacer algo. Nada. La vicepresidenta de la Nación, quien es, bueno, que de alguna manera es la encargada, no ha tenido ninguna comunicación directa con nosotros. Nada, no se hizo cargo de nada. ¿Quiénes se acercaron allí? Porque, bueno, tuvieron actividades varias, ¿no? Pero en este caso fueron realmente muchísimas las personas. Sí, la verdad que tuvimos en la tarde del primer día jueves, hablamos del Fondo de Sustentabilidad, porque todo el tema previsional también está vinculado con el tema de pensiones. Después vino un compañero, Carlos Vargas, que yo agradezco mucho porque está sumamente golpeado, porque es una persona con discapacidad que fue despedida de la Agencia Nacional de Discapacidad en uso de licencia de largo tratamiento. Digamos, Ureta Sáenz Peña, el hijo del CEO de Peugeot, el papá no hubiese podido hacer eso en la Peugeot, digamos, ¿no? Y acá, en uso de licencia por largo tratamiento, a Carlos Vargas lo despiden. Es una situación para nosotros sumamente preocupante. Al otro día vimos el tema de educación. El tema de educación también nos preocupa mucho. Hay un ataque directo a las personas con discapacidad a través de afectar los prestadores de servicios de educación, digamos. Un maestro ha recibido el año pasado un incremento del 5% cuando la inflación fue del 25%. Es una vergüenza. Se acaba de firmar un acta por el cual se le reconoce un incremento del 8% cuando la inflación reconocida para el año es del 40%. Imagínense, perdón, este dato, ¿no? Pues estamos hablando de maestros integradores, son los que acompañan a los chicos con discapacidad. Estamos hablando que lo que se ha ofrecido a los docentes, este 30%, resultó insuficiente en un paro, y vos dijiste 5% el año pasado y 8% para este año, con una inflación galopante que se calcula puede llegar al 50%. Sí. Y ahí en ese decreto por el cual sacaron $1.000 millones del fondo con el cual los trabajadores aportamos para la salud de las personas con discapacidad, está la respuesta. Si vos retirás $2.000 millones, los retiraron, una parte fue al CUS, a la cobertura universal de salud. Pero $1.000 millones fueron a la bicicleta financiera. Sí, es lo que dice el cartel, ahí lo vas a ver, Cojo, acá, que está sobre la mesa. Necesitamos el dinero de la discapacidad puesto en la bicicleta financiera por el decreto 908 del 16. Así que esa plata la sacaron y está en la timba, ¿no? Está generando más deuda. Y hoy se ven estas maniobras. De alguna manera tienen que dilatar, tienen que bicicletear la bicicleta financiera, lo que hace uno con la tarjeta, digamos, ¿no? Y está en otro lado. Entonces, el tema de las prestaciones, ¿no? Pero esto, lo que pasa acá, es un poroto al lado de lo que pasa, qué sé yo, en el interior. Ella vino de Tucumán y estuvo los 3 días en la carpa, digamos, ¿no? Bueno, yo me he sumado de inmediato a lo que habíamos resuelto hacer. Creemos que es necesario consolidar la lucha, que ya habíamos planificado una serie de acciones, entre ellas poder conformar una gran marcha federal de cara al 3 de diciembre de este año. ¿Para qué? Para que desde todas las provincias, todas aquellas personas que no pueden hacer visible su reclamo precisamente porque están vulneradas,
encuentren a través del Colectivo Federal de Discapacidad, donde hemos confluido numerosas organizaciones, podamos ser la voz de todos. En el interior la situación se hace mucho más grave. Y nosotros, sí, por supuesto que es peor, no solamente por la distancia en la que estamos para poder realizar los reclamos administrativos, sino porque venimos planteando una denuncia desde diciembre del 2016, que es la demora en la entrega de los certificados de discapacidad del CUT, que es el instrumento jurídico con el que cuenta una persona con discapacidad para poder hacer efectivas las prestaciones médicas. Por ejemplo, presentarse a la obra social y usted le dice, necesita tratamiento con rehabilitación con fonoaudiólogo, pero si usted no lleva el certificado de discapacidad, la obra social se lo rechaza. Claro. Si usted no tiene el certificado de discapacidad, aquel que percibe la pensión no contributiva no la puede seguir percibiendo. Entonces, el cuello de botella que ha encontrado esta gestión de gobierno es no imprimir el CUT, no enviarlo al interior, y con esto se llevan retirando ya más de 280.000 pensiones no contributivas, de las cuales solamente se han restituido 54.000. A fuerza de reclamo, a fuerza de evaluaciones, a fuerza de intervención de las personas que todavía esperan recibir la pensión. De 120.000 personas que han hecho el trámite, han muerto 120 en el último trimestre. ¿Me entendés? Esperando tener una cobertura y un acceso a medicina. O sea, es un exterminio. En algún momento se utilizó la excusa y el argumento de que se habían dado pensiones no contributivas por demás a gente que no lo necesitaba, y ahí se le pide a aquellos que son beneficiarios que demuestren que sí, que tienen que recibirla. ¿No se agilizó en nada el mecanismo para que desde el Estado les den la posibilidad a aquellos que lo necesitan de poder presentar, si es que quieren hacer una revisión de las pensiones otorgadas o de los beneficios otorgados? No pasó nada. Por el contrario, lo que hicieron es despidieron a 60 empleados de claro, entonces es la gente que tiene la experiencia, son asistentes sociales, y en este momento le piden a la gente que se traslade a la ventanilla del ANSES, donde hay una persona que no sabe del tema. Imaginémonos en Oberá, una persona que vive en La Picada, a 5 kilómetros de la localidad. Llega a Oberá y se encuentra con una persona que no tiene idea del tema, porque la realidad es que a través de los centros de asistencia local se preparaban los expedientes, etcétera, y los expedientes se revisan. Si hay que dar de baja una pensión, bueno, hay que dar de baja, no hay problema. El problema es que el sistema con el que encararon las 170.000 dieron de baja sin siquiera notificar de ninguna manera a la víctima. Bueno, esto la justicia determinó que era inconstitucional, porque es la ley de procedimiento administrativo, digamos, ¿no? Entonces, han devuelto aquellas pensiones de la gente que de alguna manera ha tenido alguna llegada, pero la persona que vive en un pueblo, el interior del interior es las situaciones, allí están las situaciones. Además, más complejas, humanidad, ¿no? Un poco de empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro, lo que implica para una persona con una discapacidad severa, que siempre tienen que ir muchas veces acompañados porque no pueden hacerlo solos, lo difícil que es el traslado, complicarle la vida en una situación realmente tan compleja, hay una falta de sensibilidad. Y cuando el propio Estado no cumple, digamos. Claro, el ministro Ibarra... Vos tenías todo en regla, a ver, el ministro Ibarra, digamos, que está a cargo de modernización, tiene la obligación de publicar semestralmente el grado de cumplimiento del cupo de personas con discapacidad. Entre el 2010 y el 2015... la cantidad de personas con el Estado cumpliendo la ley se llevó del 0,33 al 0,98, digamos. No llegábamos al 1%, además, pero estábamos en un proceso de avance. Hoy uno entra a la página del Ministerio de Modernización y el cupo sigue en el 0,98 hace 3 años. Los medios están, a nivel informático, y las posibilidades de poder acelerar todo esto está, ¿no? Y está muy claro que cuando se quiere propagar alguna información y utilizar los mecanismos del Estado y las redes, es automático, pero hay una decisión política que sentí que no se toma. Muy dura, porque nosotros tuvimos ahora unos 15 días desde el observatorio una reunión donde vino de la agencia los abogados previsionalistas
para informarnos lo que se estaba haciendo, porque, por ejemplo, un día viernes nosotros recibimos la noticia que no eran 80 las personas fallecidas, sino si eran 120 reconocidos por la agencia. Entonces fuimos a la reunión y le dijimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la manera en que se va a trabajar ahora para que esto no siga sucediendo? Y ellos nos explicaron la nueva directiva que iban a aplicar ahora, que iban a terminar de sacar más pensiones, porque habían detectado que en un pueblo, no sé en dónde, había gente que cobraba mucha plata, que trabajaba en el Estado, que cobraba mucha plata y que tenía pensión no contributiva. Pero eso no significa que tenga que sacarle a todo el mundo. ¿De cuánto hablamos? Mira, el porcentaje de discapacidad a nivel país estamos hablando por arriba del 14%, ¿sí? ¿14%? El 14,3% es el índice de personas con discapacidad a nivel país. Estás hablando de más de 5 millones de personas. Claro. Sí. Ahora, las personas que llegan a tener la pensión no llegan a 800.000. O sea que hay un amplio margen de personas que todavía no están cubiertas por ese beneficio o por esa asistencia que nosotros hoy nos estamos planteando realmente desde el Observatorio de Discapacidad de cambiar el paradigma, porque no es una cuestión de beneficencia por la cuestión laboral, porque esto se lo da a las personas porque no puede trabajar. En realidad es hacer accesible, y en términos más amplios de la accesibilidad, su autonomía económica. ¿De cuánto dinero hablamos? De 5.800 pesos. 5.800 Está pesos. muy por debajo de una jubilación mínima. Que ya es una miseria. No, que obviamente no se puede vivir si con... me dice algún funcionario que una persona puede vivir con eso, que una persona con discapacidad, que además cumple con un tratamiento, que tiene que cumplir con dietas, que eso es otra cuestión. No, pero además el traslado, a ver, Las muchas veces cuestiones alimentarias. lo difícil de trasladarse, los medicamentos, es decir, todo lo que se requiere, ¿no? Reparación de una silla. A ver, pienso en muchísimas cosas, pelear con las obras sociales que a veces están realmente tan difícil, ¿no? La obra social, sobre todo la ex-profe, ¿no? Que es la que tiene que suministrar medicamentos e insumos, y debe estar compleja también. El profe, el PAMI, que son las que más demandas tienen, porque quizás tienen el grupo más amplio de personas con discapacidad que están alcanzadas. 5.800 pesos. Y está vinculado precisamente con lo que es la jubilación mínima. Por eso nosotros, desde la Confederación General de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores, hemos impulsado también este ayuno. Nosotros tenemos una comisión de discapacidad que aborda estos temas. A muchos afiliados al PAMI hoy le están recortando medicamentos que es obligatorio darle por tener la discapacidad. Que lo tenés que sacar de esos 5.000 miserables 800 tal cual, pesos, tal cual. ¿no? Entonces, lo que nosotros es, a la gente convocamos a expresarse de esta manera. Hoy fue el ayuno, en otro momento fue una movilización. Nosotros hace 15 días la Confederación instaló una carpa también frente al Congreso donde se van discutiendo estos temas, y lo que convocamos es a la unidad de todos los sectores. Nosotros imaginamos que en realidad frente a esta situación de ataque a todos los sectores marginados, ahí tenemos que estar los jubilados, ahí tenemos que estar las personas con discapacidad, al lado tienen que estar los despedidos del astillero Río Santiago, al lado tiene que estar todo frente a este tema, porque la realidad es que a este gobierno le queda menos de un año y ha puesto la maquinaria de picar carne a funcionar al máximo, digamos. Entonces, esto que estábamos hablando... Sí, en perjuicio de los que más necesitan, tal cual, los que tal menos cual, tienen, tal ¿no? cual. Estábamos hablando recién de el Ara San Juan, digamos, ¿no? Yo he sido trabajador estatal, he vivido la reforma de Menem, que fue desastrosa, digamos, ¿no? Pero recuerdo que los decretos decían especialmente exímese a las personas con discapacidad y a los excombatientes de Malvinas. Esta es una máquina de picar carne, sí, que
arrasa a todo el mundo. Entonces nosotros convocamos a la unidad de todos los sectores. Acá hay que deponer pequeñas diferencias políticas, hay que dejar de lado intereses personales para salir a defender, como decíamos en la convocatoria, es una vigilia por la patria, porque la realidad es que no se salva nadie de este tema. No, y nadie está exento además, ¿no? Porque uno muchas veces ve el tema de la discapacidad como algo que le pasa a otro, ¿no? Porque yo estoy sano y nunca uno piensa o entiende que cualquiera puede sufrir un accidente en la calle, caminando, en bicicleta, cualquiera puede el día de mañana tener familia y tener con un hijo con un tipo de discapacidad. Nadie está exento de esto. Y encontrarse con esta situación de desamparo total, reiteramos, 5.800 pesos es lo que se recibe y siguen esperando que se genere una solución para todas estas pensiones que se han dado de baja. ¿Cuánto fue el aumento que tuvo esta pensión en el último tiempo? De 600 pesos. 600 pesos. No estaba en 5.200 y fue a 5.800. Pero te quiero hacer, digamos, agregando lo que decía Pedro con respecto, por ejemplo, el tema del Ara San Juan. El otro tema que nos golpea mucho y que nos atraviesa todo, el tema de la cuestión de los servicios. El tema de no poder pagar los servicios ha ocasionado que tengamos que ver morir a niños que son electrodependientes, que tengamos personas angustiadas que viven con respiradores, que necesitan que sus habitaciones tengan los acondicionamientos necesarios a los que tienen una sala de un hospital, y eso por supuesto triplica o cuatriplica el consumo eléctrico o de gas o de agua en una casa, y el sueldo del jefe de familia no llega a cubrir esto, pero tampoco de parte del Estado, los organismos de control, el ENRE, el ENARGAS, nos dan una respuesta. No se trata solo aquí del organismo, en particular de la Agendis. Estamos hablando de todo el Estado incumpliendo con determinados grupos. Es decir, el gobierno está empecinado en ir sobre grupos que hasta aquí no teníamos todavía forma de decirle basta. Bueno, hoy hemos encontrado la forma de encontrarnos y estamos pidiendo la vigencia irrestricta de lo que establece la Convención Internacional de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si este gobierno no entiende que tiene que cumplir, está incurriendo en una violación de derechos humanos. Es pasible de ser juzgado por un tribunal internacional, porque nos está condenando a un genocidio, es un exterminio lo que está pasando. Y en este sentido, en materia de servicios, la accesibilidad de los servicios, ¿qué otra cuestión? En el interior del país hay muchos lugares donde se paga muy caro la luz, muy caro el agua y el gas, y resulta que la gente no tiene acceso a los servicios. Los servicios públicos no son universales. Y esta es una realidad que tampoco se ha hecho cargo ni los gobiernos de provincia, ni los gobiernos de provincia. Por eso nosotros, cuando hablábamos con todo el colectivo de discapacidad, apelamos a todos los estamentos, a los funcionarios que hoy tienen la responsabilidad en este sentido, Cámara de Diputados y de Senadores. Que sean escuchados. Sí, a que nos escuchen y que se hagan eco del reclamo. Bien, les agradezco muchísimo a los tres por estar aquí con nosotros y ojalá sean escuchados y realmente también valorar mucho esta acción que han realizado para visibilizar. Esperemos que tenga algún tipo de respuesta. Que tenga Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros continuamos con más información, retomamos todo lo que está ocurriendo con el caso Sheila. Saben ustedes, está declarando en estos momentos en el hospital donde dio a luz en las últimas horas Leonela, allá la tía de Sheila.